¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp? Bienvenidos mis amigos de PC Android a este nuevo video. Hoy te quiero enseñar algo que te va a servir bastante. Se trata de identificar o saber si es que alguna persona te ha bloqueado en WhatsApp. Esto es algo que a muchos nos ha pasado y si a ti te está pasando en este momento, alguna persona, puede ser alguna persona importante, algún amigo, alguna novia o familiar, te ha bloqueado en WhatsApp y no sabes si te ha bloqueado o no, tienes esta duda, pues aquí te voy a indicar 5 formas para saber si te ha bloqueado. Muy fáciles de aplicar y te van a ayudar bastante. Pero antes de seguir, quiero pedirte que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, actives la campanita, dejes tu like. Recuerda que al activar la campanita le pones en todos, la opción en todos, para que te lleguen notificaciones de todos los videos que voy a subir, y esto nos ayudaría muchísimo, tanto a ti con mayor información para celulares y computadoras, y para mí para crecer este grupo o este canal. Dicho esto, comencemos. Bueno, te voy a indicar las 5 formas que te dije. Vamos a comenzar con la primera. La primera es la siguiente. Lo primero, vamos a ir a nuestro WhatsApp y vamos a ver. Bueno, la primera es, como puedes ver, aquí tengo un perfil o tengo una persona que no tiene su imagen de perfil. Este es un identificativo de que esa persona te pudo haber bloqueado. No es tan seguro, pero sí puede ser. Por ejemplo, ahora todo depende de si es que esa persona chatea constantemente contigo, puede ser tu novia, una persona que, un amigo, y chateas constantemente y tú ves que no sale la imagen de perfil de un día para otro, no sé, no salió, es porque posiblemente te bloqueó. Ahora, si tú chateas de vez en cuando y te das cuenta de que esa persona de repente la imagen se desapareció, posiblemente que te haya bloqueado. Entonces, lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Los siguientes pasos son para verificar y asegurar. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar a ese perfil que supuestamente puede ser que te ha bloqueado. Ingresamos y vamos a ver ahí abajo del nombre. Este es mi otro WhatsApp. Y ahí abajo del nombre te va a salir en línea. Normalmente siempre cuando la persona está en línea o está conectado al WhatsApp, te va a salir en línea. Eso ya lo saben todos. Pero si es que no te sale en línea, por más tiempo que estés viendo ahí no te sale en línea, o puede ser que cualquier momento ingresas y no sale en línea, entonces puede ser que te ha bloqueado. Debes probar esto. Entonces, normalmente esto suele suceder, eh, que esa persona te ha bloqueado, o puede ser porque desactivó una opción que hay en WhatsApp que se trata de leer lo que escribiste, leer comentarios, algo así es. Entonces, si desactivó eso, por más que vea, no le va a aparecer en línea. Pero si es que es una persona que tú conoces y que no haría eso y que de repente le viste que no está en línea, pues es posible que te ha bloqueado. La siguiente opción, que es más para verificar, es la siguiente. Este ya es para verificar sí o sí. Lo que debes hacer es escribirle un mensaje, tal como ves ahí. Hola, ¿qué tal? Tú puedes escribirle los mensajes que quieras. Y si es que solo se marca una palomita o un visto al lado del mensaje, es porque es más seguro que te ha bloqueado. También hay que decir que esto puede ser que tal vez reportaron el WhatsApp, se le bloqueó, bueno, eso ya es otras cosas, ¿no? Pero posiblemente con esta opción que al escribir ya te sale bloqueado, porque si no, normalmente le sale los dos vistos y solo va a esperar a que leas. O solo que estés fuera de línea, o no tiene datos o no tiene internet, puede salir una palomita. Pero eso de un día para otro de ley, cualquier rato se conecta y le sale dos palomitas. Pero si tú ves que durante un tiempo, unos 2 días, y ves que solo quedó ahí, es porque estás bloqueado. Esa es la tercera opción. Vamos a la cuarta opción. La cuarta opción es llamarle a ese número. Por ejemplo, si yo le llamo a ese número, pero por WhatsApp, no por gastando saldos, sino por WhatsApp, le llamas y puede timbrar tu celular, puede estar timbrando, timbrando y timbrando, pero si no contesta es porque esa persona, si es que estás bloqueado, es porque esa persona no le suena al celular, o sea, no le va a sonar porque estás bloqueado, entonces eso quiere decir que estás bloqueado.
A ti te puede estar sonando, sonando y sonando, puede estar timbrando, timbrando, timbrando. Eso todavía no está verificado, pero eso es algo más seguro. Tienes 4 señales de que te ha bloqueado. Listo, le colgamos. La primera es ver si es que tiene imagen de perfil, que es posiblemente, si no tienes, porque te ha bloqueado. La segunda es ver si está en línea. La tercera es escribirle un mensaje. Si es que ves que no le llega a las 2 palomitas, es porque posiblemente está bloqueado. Tienes que esperar ahí. Es más seguro esta, porque debes esperar unos 2 días. Ya es seguro que te ha bloqueado si es que no marca las 2 palomitas. La cuarta es que al timbrarle, esa persona, por más que le timbre, no le va a sonar el teléfono a esa persona y estás bloqueado. Y te voy a indicar la quinta, que es para verificar exactamente y lo más seguro si le ha bloqueado. La quinta es agregarle a un grupo. A cualquier grupo, tú que seas administrador, debes ser administrador y agregarlo. O te creas un grupo falso y le agregas. Entonces, mira, aquí yo me creé un grupo y aquí le voy a coger y yo le voy a agregar a esa persona. Coges, te vas a los 3 puntos, te vas a información del grupo, bajas y pones añadir participantes. Aquí escribes, llego a poner Javier y ahí está, mira. Le selecciono, le doy en visto y listo, dice, ve, no se pudo añadir a Javier, dice, es porque estás bloqueado. Con eso estás verificando de que estás bloqueado, ya no puedes hacer nada. Hay muchas otras maneras, como por ejemplo, ya no te van a llegar, ya no vas a ver los estados, sobre todo si esa persona ha visto, siempre publica estados, siempre está activo en el WhatsApp. Entonces, con eso de ver los estados ya, y si no puedes ver, es porque estás bloqueado. Hay otras formas que no son tan seguras, pero que también te ayudan a verificar que estás bloqueado. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? Tú tienes que comprobar si todas estas y te darás cuenta si que esa persona te ha bloqueado o no. Ahora, para poder desbloquear, no vas a poder. No hay una forma exacta. Tal vez con WhatsApp Business, que es una posibilidad que yo no he intentado, pero se dice que hay una posibilidad. Y también con otra aplicación que se llama GB WhatsApp, pero esa en realidad para mí no sirve, ¿no? Yo una vez la apliqué, pero no funcionó. Entonces no se puede desbloquearle a esa persona. Así que la forma de desbloquear, la perfecta, la precisa, es coger y hablar con esa persona, nuevamente volverse a reconciliar y listo. Si no, no habrá chance. Ahora, para terminar, ¿cómo puedes bloquear a una persona? Muy fácil. ¿Cómo puedes bloquearla? Es sencillo. Por ejemplo, si yo quiero bloquear a este de aquí, simplemente ingreso a su perfil, le doy en los 3 puntitos, me voy a donde dice más y le pongo en bloquear. Listo. Reportar este contacto. Si quieres reportar, le puedes reportar porque WhatsApp le puede eliminar la cuenta. Si no, pues simplemente le das en bloquear y se va a bloquear. Le has bloqueado esa cuenta. Listo. Con eso es suficiente. Esa persona ya no va a ver tu foto. Ya no va, por más que te escriba, no vas a ver así los mensajes, no vas a ver. Por más que te llame, no vas a poder ver el timbrado, no vas a ver si estás en línea y tampoco te va a poder agregar a ningún grupo. Eso es todo, como puedes ver, así de sencillo. Espero que te sirva este video. Recuerda que asimismo puedes desbloquear, ingresas igual a la foto a la cuenta y te vas digamos, al perfil, te vas a los 3 puntos, pulsas en más y te pones desbloquear, tal cual. Espero que este video te haya servido. Recuerda que puedes compartirlo, suscribirte a este canal, dejar tu like. Recuerda, es gratuito. Y eso es todo, mis amigos. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.